El tema, para manera de introducción, la paliza electoral que recibe Macri, Sí. ¿es producto de los errores de Macri o hay también un nuevo componente ideológico, mejor dicho, en la pelea se planteaba un nuevo modelo ideológico en la República Argentina? Porque se habló en un momento del progresismo dentro del kirchnerismo. Sí. Pero me da la impresión de que las alianzas que realizó Alberto Fernández Sí. están más ubicadas en un centro-derecha que es más o menos el mismo centro-derecha de Macri, con las diferencias que existen sectores que pueden ser mucho más independientes dentro de Frente de Todos, más independientes que los que eventualmente puedan tener con Macri. Bueno, es complicado responder tan sencillamente. Lo que vos preguntás, lo dirán quienes algunos de los que están acá. Pero a mí me parece que lo que sí te diría, te lo voy a responder de otra forma. A mí me parece que lo que sigue demostrando en el país, más allá de todas las circunstancias, es que el voto no es de nadie, no es cautivo de nadie. No, obvio. Le pasó a Macri cuando perdió el kirchnerismo y ahora en estas primarias donde pierde, pero por abultada diferencia, el macrismo o este sector pensado desde centro-derecha que termina, hasta me parece, mucha gente votando en contra de Macri que lo había votado antes, pero que no le satisfizo. Bueno, el problema que planteo es un problema ideológico. Hay un problema ideológico, hay una pelea ideológica o hay un problema de bolsillo. Para mí de bolsillo, para mí de bolsillo. Señor Fresneda, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Martín, ¿Cómo andan? Un gusto. Te tiramos la pelota a vos, desde el arranque. Yo creo que de hace un tiempo a esta parte está la consolidación de dos proyectos. A nivel regional, ¿no? Hay una consolidación ideológica de, si quieren llamarla de una centro-izquierda, y una consolidación ideológica de una centro-derecha con características diferentes, digamos, distintos matices de neoliberalismo. Yo creo que la discusión que hoy viene está atravesada por el compromiso en cuanto a la concepción del rol del Estado. Y eso es más antiguo, esta discusión, ya por la creación del concepto de Estado de Derecho. A mí me parece que hay una nueva composición, que es una nueva generación que ha votado. Han votado jóvenes de 16 años, claro, que tienen una visión distinta, que son millennials, que tienen una tolerancia diferente hacia lo que los años te van castigando y te van haciendo de alguna manera más dócil frente a las coyunturas políticas. Algunos le llamemos más responsable porque eventualmente situaciones como las que estamos viviendo hoy requieren de una responsabilidad política, sin duda. A mí me parece que hay un fracaso rotundo de una expectativa que ha generado, como han dicho ustedes, en un proyecto que ha estafado a la gente, porque yo no me olvido las promesas de Macri y no me olvido que la gente ha ido viendo cómo fueron frustrándose cada una de las promesas esas. A ver, es sencillo, Macri nunca prometió que iba a gestar en Argentina un mundo financiero como el que generó, en una burbuja en el cual ha destrozado las economías regionales, pero él había prometido otra cosa. Por lo tanto, me parece que los niveles de tasa de interés han generado que el primer semestre no vinieron los brotes verdes, ni el segundo, ni el tercero. Entonces, esa realidad es una realidad que escapa a una discusión ideológica. Lo que no escapa a una discusión ideológica es cuál es la reacción del Estado frente a esas circunstancias. Con un pasado reciente muy demonizado en relación a un nivel de intervencionismo del Estado en el mercado, cuando en realidad tampoco ni siquiera fue un gran nivel de intervencionismo. Alfonsín fue mucho más intervencionista que cualquier ministro de Economía que tuvimos nosotros. Entonces, en ese sentido me parece que sí hay una visión muy consolidada de lo ideológico, casi en un 30% de los argentinos que ven en Cristina, que ven en Alberto, pero la incorporación de Sergio Massa, la incorporación de Pino Solana, la incorporación de Felipe Solá, la incorporación de Carlos Caserio, insospechados de kirchnerismo. Y algunos quieren quitarle valor, que lo hagan, digamos, en realidad están sobreestimando el kirchnerismo cuando estamos hablando de la unidad del peronismo. Y por otro lado, hay que reconocer que Macri sí tiene un voto ideológico importante, ¿no? Bien, bueno, está Jorge Gentile y Jorge Barbará, gracias por venir los dos también. Gracias.
¿Qué opinan? Bueno, yo creo que lo ha aclarado muy bien Martín. Los jugadores han jugado a las reglas del Estado de Derecho. Teóricamente, el principio de mayoría y minoría es el eje clave a partir del cual se supone que la democracia es una manera de resolver la conflictividad social en paz y no por violencia. Y eso se ha producido ahora. Falta, naturalmente, un paso más desde el punto de vista institucional para que se dirima la controversia. Y es cierto, además, que en el caso de todos juntos por todos, Frente de todos, hay tantos nombres nuevos, sí. Tiene una serie de variables desde el punto de vista ideológico. Y es cierto también que desde el punto de vista ideológico de Cambiemos hay varias variables. No es lo mismo el centro de poder de, qué sé yo, Marcos Peña, que el radicalismo. De manera que hay una serie de miradas dentro del espectro de cada uno de los grupos dominantes en este momento. Uno sacó más de 10 millones, pero el otro sacó más de 7 millones. Vale decir que esa es el área a dirimir, pero yo creo que en la medida en que los jugadores se atengan al Estado de Derecho, y lo ha confirmado Martín, la mirada de él yo la coincido, se va a cumplir con uno de los puntos clave del Estado de Derecho, que es el pluralismo ideológico. Vos pensás, Ricardo y José, que los partidos han nacido no para unir, sino para dividir. Eso lo ha destacado perfectamente bien Raymond Aron, pero para dividir, no para combatir entre sí. Eso es el partido político. Y no hay que tenerlo miedo. Al contrario, hay que fortalecer el sistema de partidos políticos porque es el eje del sistema democrático. Yo creo que se ha cumplido bien. Esperemos que dentro, si es el grupo político que ha triunfado, mantiene las reglas del juego y desde el punto de vista constitucional, yo creo que la tranquilidad de los argentinos tiene que estar asegurada. Tendrán acierto en la economía, tendrán menos aciertos, pero bueno, hay un punto que obviamente la economía, y con estos términos, es un punto crítico dentro del sistema capitalista que siempre tiene vocación de crisis, pero es en el mundo, hasta los chinos lo tienen, lo cual significa que hay una máxima de Maquiavelo, ¿cierto? Todas las medidas, toda la maldad, dice al principio, si el príncipe tiene poder. Los favores, atenuadamente en el tiempo, para que se saboreen mejor, vale decir, para acumular poder político. Creo que en este caso sí hay que establecer algunas medidas fuertes, y creo que al invitado anterior lo dije, no pueden decir nuestros economistas lo que vamos a hacer, en una de esas van a tener que tomar medidas fuertes, pero tiene capital político y peso suficiente para hacerlo si se confirman las previsiones electorales. Doctor Gentile, ¿le preocupa la diferencia en cuanto a la distribución de las mayorías y minorías? Mire, yo creo que lo que me preocupa más, ¿no es cierto?, es que sigamos con la grieta, ¿no es cierto?, y con la separación. Acá tenemos un incendio concretamente, digamos, agravado, porque no es que comenzó, digamos, el día lunes, ¿no es cierto?, sino que un incendio agravado en la que los bomberos, sean radicales, peronistas, de cualquier cosa, tienen que ir a apagarlo, ¿se da cuenta? ¿Y qué significa eso? Porque acá muchas veces parece que el problema es un problema económico. Acá no hay un problema económico, es un problema político. ¿Quién decide, quién toma las medidas en materia económica? ¿Cuál es el problema económico fundamental? El dólar, el peso. El problema fundamental es la confianza. Claro. Entonces, si no hay políticos que se pongan de acuerdo para apagar el incendio y para restablecer la confianza, ¿no es cierto?, es inútil todas las medidas que tomen, de derecha, de izquierda, de una escuela, del otro modelo, es inútil. Y eso es lo que está pasando. Oiga, esto no es que comenzó a pasar el lunes. El Congreso no funciona. Desde principio de año se han dictado nada más que 9 leyes, se han reunido 5 veces. El año pasado también fue un récord, ¿no es cierto? No funciona el Congreso. La justicia
va a los tumbos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la justicia en la Argentina tiene casi un cuarto de personal de la justicia está vacante. La misma cantidad que había en el 2015. ¿Se da cuenta? Han cambiado algunos casos, pero en definitiva es lo mismo. ¿Usted piensa que la justicia puede funcionar de esa manera? No. Bueno, entonces acá hay que volver a restablecer el sistema político. Y en el caso concreto de lo que estamos hablando, hay que separar lo que es gobierno de lo que es elecciones. Lamentablemente yo soy contrario de las reelecciones, siempre lo he peleado, digamos, en contra, pero bueno, ya que está establecido el sistema de reelección, bueno, hay que separar las dos cosas. Incluso si el presidente es candidato, ¿no es cierto? Bueno, déjenle a la vicepresidenta. Tampoco tenemos una vicepresidenta, ¿no es cierto?, que pudiera comandar que pudiera comandar esta una tormenta. crisis como esta. Yo lo digo con todo respeto, porque Sí, tengo sí. mucho respeto por la persona. Sí, sí. Dice, Fernández no quiere hablar con el presidente porque, en fin, él va a hablar después que sea presidente y qué sé yo. ¿A cuánto le va a llegar el dólar cuando el día de diciembre? ¿Se da cuenta? Por la falta de confianza, no por las medidas económicas que se tomen. Entonces, yo creo que en este caso, ¿no es cierto? Por ejemplo, no hace falta que hable el presidente Macri, primero que los dos tampoco saben mucho de economía. Bueno, no tenemos ministro de Economía. No, Y no claramente. tenemos alguien responsable de la economía del otro sector. No lo tenemos. Al menos visiblemente. No lo tenemos. Bueno, y tampoco, entonces, bueno, yo le digo, por ejemplo, acá hay cosas que vienen de antes. Cuando vino el Fondo Monetario Internacional, habló con Labaña y habló con Fernández. Todos dijeron que había que, lo mismo que decía el gobierno, que había que, digamos, volver a Patear la deuda. a negociar. ¿Por qué no comenzaron ahí? ¿Qué van a comenzar el año que viene? Tendrían que haber comenzado entonces. Si hoy tenemos un problema con el Fondo Monetario, vayan de los dos sectores, ¿no es cierto?, y resuelvan el problema. ¿Ustedes creen que este problema del dólar se ha resuelto ya? No se ha resuelto nada. No, ¿Se da cuenta? Y no se va a resolver, pero no por un problema económico, sino por un problema de confianza y por un problema político. No tenemos presidente, no tenemos vicepresidente, no tenemos ministro de Economía, no tenemos oposición responsable, ¿no es cierto? No tenemos Congreso, no tenemos justicia, no tenemos política internacional. Entonces decís, bueno, ¿y qué van a hacer los que vengan? Y milagros no van a poder hacer. Por lo menos háganse encargo de que no reciban un caos como el que se puede producir si esta situación sigue. ¿Se da cuenta? Entonces yo creo que acá, frente a este incendio, todos los bomberos, cualquiera sea el color de lo que tenemos digamos, como en la solapa, ¿no es cierto? Somos bomberos y tenemos que apagar el incendio. Y tenemos que restablecer la confianza de los argentinos, primero que nada. Incluso porque ya hay algunas certezas que han quedado aclaradas, ¿no es cierto? Es casi seguro que el problema más grave de todo, de la política, que es quién va a ser presidente y vicepresidente, ya está aclarado. Si quiere, bueno, acotemos la campaña electoral a la cuestión de los diputados, lógicamente, porque, digamos, tener más diputados, menos diputados, más senadores, menos senadores, es una campaña electoral. En estos días se ha estado diciendo, no sé qué opina Martín, qué opina la mesa, en estas últimas horas, no días, hasta han dicho la posibilidad de que se pudiera adelantar la elección. No se puede adelantar. Está bien, si hubiera un acuerdo del Congreso, sí, ¿no? Oiga, escúcheme, oigan, no es un problema formal, ¿no es cierto?, de cuándo son las elecciones. Es ponerse de acuerdo en todo esto que estamos hablando. ¿Se da cuenta? Si decimos, bueno, escúcheme, presidente, Claro. me dedico a la campaña electoral, dejo el vicepresidente, por ejemplo. Lo que está pidiendo usted, Si usted me dice, ¿no es cierto?, doctor, es sí, lo que el 11 de diciembre de 2015 tendría que haber hecho el actual presidente, llamando al consenso, o por lo menos a todo el mundo. Pero el grado de soberbia de este gobierno, creyendo de que podía hacer todo sin la ayuda absolutamente de nadie, lo llevó a este hecatombe, como decía Martín, el próximo semestre, los brotes verdes. Ahora, el tema es el siguiente, planteándolo como plantea Gentile. ¿Van a llamar a consenso? ¿Se van a reunir? Yo creo que coincido en la síntesis que construyen los colegas en cuanto a que se gana una elección, institucionalmente no tenemos por qué poner en crisis el sistema. No deberíamos. Hay una reacción de ese lunes negro de los mercados
que insólitamente castigan, según Macri, es por el gobierno futuro, ya no por el gobierno pasado, sino por lo que vamos a hacer nosotros. ¿Sí? Ya habló Macri con Alberto Fernández, estuvieron hablando hace un por ratito, teléfono. por teléfono. Yo lo que creo es que en este concepto, porque hay de alguna manera cierta nominación, que es cómo Alberto sale de este atolladero, y hoy los mercados están más pendientes de qué va a decir Alberto, de qué va a hacer Macri. Y en ese sentido, hoy se encuentra Alberto, sin haber ganado más que una interna, con la responsabilidad de tener que decir cuál va a ser su política económica para que no reaccione esa mano invisible que son los mercados. Entonces estamos frente a una situación en la cual coincido de que requiere de una responsabilidad, porque el impacto es real. Sí, sí. Sube el dólar, sube la nafta, sube la... O sea, el perjuicio hacia la... Está. El perjuicio está, no es que no está y nos podemos hacer los soncios y decir, bueno, entonces, ¿qué hacemos de acá hasta el 10 de diciembre? Claramente, a ver, la ley electoral se puede cambiar, si hay que cambiarla, pero me parece que tenemos que llegar a un nivel de madurez para tratar de lograr los consensos necesarios, suficientes como para que el sistema institucional siga hasta adelante. Ahora... Pero está claro que esta primaria no sirve como está planteado a tanto tiempo. A ver, claramente es una encuesta institucional, es una encuesta anticipada en donde la propia táctica recomendada por Durán Barba fue que realmente en la PASO se genere como una general y la general sea como un balotaje. Sí. Todo está guiado por la política, sin duda. Ahora, Macri nos mandó a consultar al Congreso de la Nación si era conveniente o no volver a endeudarnos con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, ahora Fernández tiene que ir a dar respuesta y darle garantías al Fondo Monetario Internacional de que se quede tranquilo, mensajes a los mercados para que no se pongan nerviosos. Es verdad, o sea, la realidad es que ¿a quién castigaron los mercados el lunes? Y con el dólar que tenemos, ¿sí? A la gente castigaron. Castigaron a la gente. Vale. Sin duda, castigan las consecuencias a la gente. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad, hoy me preguntan, vamos a tratar de lograr los consensos, yo no tengo la menor duda, porque Alberto podría ni haber dado respuesta y sin embargo, inmediatamente, nunca ha sucedido que inmediatamente de terminar una elección, el lunes existe una reacción de esa naturaleza e inmediatamente la oposición se junta a dialogar, a ver cómo hace para tomar una responsabilidad. Oiga, pero no alcanza una llamada telefónica. Yo creo que hay que tomar medidas más dar señales a la sociedad para restablecer la confianza. Vuelvo a decirle que no es un problema económico. Oiga, en el país no tenemos moneda. Estamos hablando del dólar, estamos hablando del peso, y eso, para arreglar eso, no se puede arreglar de un día para otro. Entonces, digamos, para poder parar esto hace falta confianza. Y creo que hay que decirle, bueno, mire, vea, acá vamos a hacer una transición pacífica, ¿no es cierto? Va a venir un nuevo gobierno. Lo mismo que estamos haciendo ahora lo vamos a hacer después, ¿no es cierto? Porque, digamos, se cambiarán los actores. Usted ya lo da por perdido, Macri. Pero Macri no se da por perdido. Oiga, yo no estoy discutiendo lo de Macri. Oiga, creo que, pues le vuelvo a decir, me parece que eso es un capricho. ¿Se da cuenta? O sea, estamos ante un incendio y hay que apagarlo. ¿Cómo va a seguir la cosa? Mañana, pasado, y hasta... no van a recibir un desastre. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Entonces ustedes tampoco pueden decir, yo hasta el 2 de diciembre no hago nada. No, tenemos que ponernos todos de acuerdo y sí que hablar con el Fondo Monetario. Oiga, no tenemos moneda. Oiga, no hay moneda. Entonces, oiga, porque no solamente que no hay presidente, no hay vicepresidente, no hay ministro de Economía, todos seguimos abajo. No hay moneda. Entonces, que no ejerzan su rol como están. Sí, el presidente. No está en la moneda, oiga, le vuelvo a decir. Presidente, vicepresidente. Porque, oiga, usted va al supermercado mañana y no sabe si por supuesto. cuánto valen las cosas. Ya lo hemos moneda. Sí, Jorge. A ver, yo creo que Macri, si se tiene que ir, tiene que ser el 10 de diciembre. Sí. Por lo tanto, no solo hay que tranquilizar a los mercados, hay que tranquilizar a la sociedad, que una muy buena parte en este momento tiene miedo, o lo que fuere, pero miedo, porque se instaló por lo que fuere, pero tiene miedo no la alta burguesía,
tienen miedo los empleados domésticos que están trabajando, las personas que atienden detrás de un mostrador y que han votado de manera diferente a quienes ganaron. Entonces, a ver, falta todavía para definir la cuestión, aunque seríamos insensatos no advertir que la diferencia es tan enorme que es muy difícil revertirlo. Pero no es menos cierto que quienes nos dedicamos a estudiar estas cosas sabemos que la dinámica social es enteramente contingente. En España ganaba la izquierda hasta que ocurrió Atocha y en una semana se dio vuelta la elección, a favor o en contra de cualquiera de las partes. De manera que esto no se puede dar, pero además hay un sistema saludable de oposición. No se puede retirar un ejército, haciendo un símil con lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, que el ejército alemán no había retirado ni 1 metro cuadrado de Alemania, al contrario, había acumulado 1 millón de kilómetros cuadrados Alemania ante el armisticio que firmó la entonces naciente Unión Soviética, y se le echó la culpa de todo el fracaso a la socialdemocracia, que eran, digamos, los que estaba gobernando virtualmente Alemania, y por lo tanto el sistema político de carácter pluralista que era necesario observar, el Estado de Derecho, se despedazó y fue la letra que empleó Hitler para llegar al poder. No la tuvo el ejército, la tuvieron los políticos, dijo. Y después tuvimos el hecho más tremendo que vivió la humanidad en cuanto a deshumanización. En otras palabras, la fortaleza de los partidos políticos importa. Y un partido político que ha logrado la minoría, pero con 7 millones de votos, más de 7 millones, no se puede ir nuevamente antes del 10 de diciembre, confirmando una situación complicada que mete miedo, que fue Alfonsín y de la Rúa. Sí, claro. De manera que en este caso, la salud incluso del grupo triunfante no se refiere a un acto de grandeza, se refiere en el plazo, en la dinámica, a la fortaleza misma, y a la fortaleza que en última instancia un sistema político es ético. Me permite, porque vos dijiste hace un rato de que los partidos están hechos para dividir. Los partidos no están hechos para dividir. No, si son pluralistas. Los partidos están hechos para que distintos sectores de la sociedad puedan participar de las decisiones políticas. Las decisiones políticas las tenemos que hacer entre todos. No que uno prevalezca con el otro, porque eso volvemos de nuevo a la monarquía, ¿se da cuenta? Entonces, todos tenemos derecho a participar con nuestras ideas, con nuestros programas, etcétera, etcétera. Pero esto no es una guerra para que no resolvamos nada, no es para que todos participemos. Lo aclaré bien, Jorge. Sí, está bien, en el sentido pluralista. Pero es que además, no solamente lo digo yo, además lo he publicado. Además lo dice Raimón Areón. Pero te quiero decir, porque el problema de hoy es ese. Estamos haciendo, ¿no es cierto?, una muralla entre los partidos políticos. Y eso es la grieta. ¿Te das cuenta? Y tenemos que terminar con la grieta. Tenemos que ponernos de acuerdo con el enfoque de cada uno, ¿no es cierto? Decir, bueno, el presidente hoy día ha dicho 7 medidas. Están mal. Están mal para la oposición. Sí. No diga, ¿qué es lo que opinan ustedes? Propongan ustedes cosas. Martín acaba de hacer la introducción, la primera, y con esto termino, una mirada absolutamente real y además plural de una serie de partidos que uno piensa una cosa, otro otra, están divididos en la mirada de las políticas públicas a implementar, y ese es el Estado de Derecho, ese es el pluralismo. Pero eso no es la lucha, no es el amigo-enemigo, que eso sí hay que desmontarlo, y eso sí es totalitario, y eso sí es invención de Carl Schmitt, a quien creemos haberlo leído, y eso sí fue funcional no solamente al nacionalsocialismo, sino hizo leyes sobre esto, y sobre todo sobre poder constituyente. De manera que este tema del Estado de Derecho es la clave, a mi manera de ver. Bueno, gracias, he escuchado los últimos minutos, pero tenemos que cerrar. Perdóneme que... Bueno, yo creo que hay que transmitir tranquilidad,
Nosotros vamos a hacer todo lo posible, lo dijo Alberto. Hay una responsabilidad con la democracia, creo que tiene que terminar el 10 de diciembre, todos tenemos que ser parte de esto, incluso los empresarios. Los empresarios y estas manos invisibles que son los mercados, ¿sí? Que tengan también una responsabilidad, porque yo coincido, la política es la que guía la economía. En ese sentido me parece que es necesario, como Alberto viene planteando, como recuperar esa nueva ética política, ética de la solidaridad, que supo decir Raúl Alfonsín en un congreso, y realmente nosotros como peronistas recuperarlo, ese concepto, porque si no vamos a seguir hablando de grietas sin ponernos de acuerdo, porque si la grieta es el individualismo, si la grieta es la acumulación en muy poquitos, si la grieta no la vamos a superar, porque vamos a hacer mucho que vamos a seguir peleando para que los valores de la distribución de los recursos, que los valores de la solidaridad y que todos tengan las mismas oportunidades para ser felices en una patria. Nosotros creemos en la justicia social, estamos convencidos en la justicia social. Ahora, si hay un sector y el Estado toma decisiones que no benefician a las grandes mayorías, por supuesto, es muy difícil cerrar grietas, porque en el medio siempre corre sangre y la sangre es siempre de los mismos.